Ok. Ok, muy buenos días a todos. Yo soy Fabio Tenorio, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Latina. De parte de nuestra Cámara de Comercio Latina de aquí de Minnesota, le damos la bienvenida a las personas que ya están conectadas y esperamos de que ahí van a haber varias personas que también en el transcurso de estos minutos se van a estar conectando. Esta es la versión en español de nuestra presentación de la semana pasada en cuanto a inteligencia artificial aplicada a pequeños negocios, qué cosas se pueden aplicar de los procesos o del sistema este de inteligencia artificial a nuestros negocios. Y hay muchas cosas y bueno, durante la presentación, si tienen alguna pregunta, hay un símbolo de chat en la parte inferior de su pantalla y en ese espacio pueden hacer preguntas. Siéntanse en la libertad de hacer las preguntas en cualquier momento durante la presentación y bueno, nuestro presentador de hoy tiene toda la disponibilidad de responder esas preguntas mientras él está haciendo la presentación. También, si gustan esperar hasta el final de la presentación y quieren hacer alguna pregunta hasta el final, pues también se puede hacer así. Entonces, solo quiero presentar sí, a presentar a Samir Estefan, que es nuestro presentador de hoy, y quiero darle una pequeña biografía de sus credenciales para que tengan todos en cuenta que tenemos a alguien con mucha experiencia, alguien que realmente tiene las credenciales necesarias para poder dar este tipo de presentaciones. Samir Estefan es economista de la Universidad de los Andes y tiene un MBA, o sea, una maestría en negocios de la Universidad Thunderbird School of Global Management. Fue empleado de grandes multinacionales en tecnología y en banca y lleva más de una década asesorando empresas de todos los tamaños en la región en cómo adoptar y aprovechar al máximo la tecnología como un habilitador de cambio para sus negocios. Es consultor empresarial en temas de Intelligent Process Automation y obviamente lo de inteligencia artificial. Y bueno, aquí hay un montón de cosas que puedo decirles de Samir, pero si les empiezo a decir todo, probablemente nos quedemos cortos en la presentación, así que voy a parar aquí y voy a dejar a Samir que hable un poquito más acerca de su credencial, si le gusta, si gusta, y que pueda comenzar su presentación. Así que Samir, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros aquí con la Cámara de Comercio Latina de Minnesota y los miembros que están por conectarse o que están ya conectados. Gracias, Fabio, por la invitación. Como hablábamos la semana pasada, un poco queríamos hacer esta en español para algunos miembros que de pronto preferían ver el contenido en nuestro idioma. Así que nada, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial la podemos aplicar a los pequeños y medianos negocios. Como oyeron de parte de Fabio, yo soy economista, entonces van a encontrar muchas cosas en donde se me va a salir mi vena economista y quisiera arrancar por ahí, ¿no? Quisiera arrancar con este quote de la revista Time del año pasado que decía, las tecnologías disruptivas alteran la estructura de la sociedad y la esencia de nuestra vida. Y quisiera invitarlos a que hagan un pequeño ejercicio y pensar en cómo algunas de las tecnologías que hoy tomamos for granted, esas tecnologías que utilizamos en el día a día, nos han cambiado radicalmente, nos han cambiado como personas, han cambiado nuestros negocios, han cambiado la sociedad, ¿sí? Y hay cuatro ejemplos que a mí me gusta compartir. El primero es claramente el tema del celular. Yo creo que para quienes estamos acá no es un misterio el impacto que el celular y que los smartphones han tenido en la gente, ¿no? Hoy vemos los negocios se manejan a través de los smartphones, las relaciones se manejan a través de los smartphones nos han cambiado como personas, pero también han cambiado nuestros negocios. Y lo mismo pasó con el Internet, ¿sí? Algunos de nosotros tenemos la fortuna de recordar cómo era el mundo antes del Internet y claramente entender cómo el Internet lo que hizo fue como achicar el mundo, permitirnos conectarnos, tener más acceso a la información, pero también, digamos, darle voz a quienes no la tenían para bien o para mal. Ahora, quisiera invitarlos a mirar dos que a veces no sentimos que pueden ser tan presentes, ¿sí? La primera de ellas es el paso de los humanos de ser nómadas a ser sedentarios, el control de la arquitectura. ¿Sí? Y entender cómo esta fue un proceso tecnológico, esto fue una innovación tecnológica gigantesca que nos cambió
como especie, ¿sí? En el momento en el que pudimos empezar a cosechar nuestros propios alimentos, en el momento en el que pudimos asentarnos en un lugar, le dimos, digamos, las bases a muchas cosas que hoy son naturales para nosotros. El ejemplo más claro es la ciudad. ¿Sí? En el momento en el que pudimos asentarnos, empezamos a construir ciudades, empezaron a florecer, por ejemplo, em, carreras como la arquitectura. Sí, o sea, el arquitecto viene derivado del haber podido asentarnos y haber podido dominar la agricultura. ¿Por qué? Porque antes pues yo iba de cueva en cueva detrás de los animales o detrás de los frutos y de la comida. No había necesidad para que alguien pudiera pensar en, oiga, la casa debería tener esta forma, la bodega debía tener esta forma, el templo debía tener esta forma. Entonces, lo que vemos es un crecimiento importante de lo que yo llamo consecuencias inesperadas, una cantidad de cosas que surgen a partir de una innovación tecnológica que además en su momento fue tal vez la primera en crear la abundancia necesaria para poder empezar a generar también los modelos económicos. Y si echamos un paso más para atrás y tratamos de entender lo importante que fue el fuego, ¿no? El fuego como tecnología, tal vez a veces no caemos en cuenta de cómo el fuego nos llevó a convertirnos en lo que somos hoy, ¿sí? El dominar el fuego y el poder empezar, por ejemplo, a consumir alimentos que ya estaban cocinados, llevó a que pasaran dos cosas. La primera, a que pudiéramos digerir de una mejor manera y de una manera más eficiente esos alimentos y por ende no necesitábamos tanta energía para digerirlos. Pero la segunda, esos alimentos tenían más nutrientes al estar cocinados. Y eso terminó generando una bola de nieve en donde el efecto principal fue el crecimiento de nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tecnologías disruptivas, estamos hablando precisamente de eso, de tecnologías que cambian quiénes somos, nuestra sociedad, nuestros negocios. Y me faltó contarles y mostrarles un pedacito de lo que decía el code de la revista Time del año pasado, y es la inteligencia artificial va a ser el biggest game changer hasta ahora. ¿Sí? Va a ser posiblemente la tecnología que más nos va a cambiar. Esa es la razón por la que estamos aquí. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de cómo podemos aplicar esa inteligencia artificial a las pequeñas y medianas empresas, pero para ello quisiera invitarlos también a entender cómo llegamos aquí y no que de la noche a la mañana todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, sino cómo llegamos aquí. ¿Sí? Sin duda alguna, el año anterior fue el año de la democratización de la inteligencia artificial, fue el año en el que la mayoría de las personas lograron tener un primer contacto con la tecnología, lograron tener una primera aproximación, lograron utilizarla por primera vez, pero la verdad es que venimos hablando de inteligencia artificial desde hace muchos, muchos años. For the most intelligent inhabitants of that future world Este es won't be Arthur men C. Clarke or monkeys, en they'll be machines, 1965. the remote descendants of today's computers. Now, the present day electronic brains are complete morons, but this will not be true in another generation. Y en They will 1965 start to Clarke think, hablaba en la and BBC eventually they will completely acerca outthink de their ese presente makers. que estamos viviendo. El Is momento en this el que las depressing? I don't máquinas see iban why a it should poder be. tener el mismo We nivel de inteligencia de los humanos. ¿Listo? Entonces, setiemos un poco qué significa inteligencia artificial para comenzar. La inteligencia artificial es en realidad un set de herramientas que le permiten a las máquinas simular procesos de inteligencia humana. Y tienen tres procesos o tres grandes componentes que son importantes. El primero es la adquisición de información y de reglas de uso de esa información. Eso es lo que nosotros llamamos aprender. Si ustedes tienen hijos, lo han visto. Si ustedes tienen mascotas, lo han visto. El proceso de enseñarles la información, las reglas, el cómo funciona, eso es lo que nosotros llamamos aprender. El segundo es el uso de esas reglas para llegar a conclusiones que pueden ser aproximadas o definitivas. Eso es lo que nosotros llamamos razonar. Y por último, que es tal vez lo que le faltaba en realidad a las máquinas para poder empezar a hacer lo que estamos viendo hoy que se puede hacer, es el proceso de autocorrección. Es el proceso de aprender de lo que estoy haciendo, de corregir y de hacerlo de una mejor manera, incorporando esas interacciones pasadas a la base de conocimiento. Entonces, esas son las tres cosas que son importantes de la inteligencia artificial. Decía Bill Gates hace casi un año,
perdón, 2 años, que en su vida ha habido dos demostraciones tecnológicas que de verdad le han llamado la atención. La primera fue la interfaz gráfica de usuario. La interfaz gráfica de usuario es esa con la que ustedes están viendo hoy su computador, el clic del mouse, el poder llevar el mouse hasta una casilla y presionar una casilla. Esa interfaz gráfica para él fue importante, para el mundo fue súper importante, porque logró democratizar, por ejemplo, el tema de los computadores. Pero el segundo, dice él, fue ChatGPT. Y eso me llama mucho la atención porque si una persona como Bill Gates, que ha estado tan metida en las innovaciones tecnológicas, siente que ChatGPT fue de verdad importante, pues creo que para los demás debe ser incluso más importante. Ahora, cuando hablamos de ChatGPT, pues en realidad solo estamos hablando de una de las ramas de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, pero hoy podemos ver otras metodologías asociadas a inteligencia artificial que ya vemos implementadas en diferentes aplicaciones, carreras, industrias, etcétera, etcétera. Vemos temas de reinforced learning, vemos temas de supervised learning o unsupervised learning, vemos temas de machine learning, vemos temas de generative adversarial networks, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, lo que estamos viendo hoy, el boom que estamos viendo hoy, la razón por la que estamos hablando de inteligencia artificial, tiene que ver más por esa pequeña rama que se llama inteligencia artificial generativa, que es la que nos tiene en boga de todos. Y yo no sé si en los últimos años ustedes han sentido lo mismo que siento yo, pero cada vez siento que el mundo va más rápido y cada vez siento que salen nuevas cosas y cada vez que uno domina una cosa, ya pasó de moda y sale otra cosa, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de la velocidad del mundo, cuando hablamos de la velocidad en que estamos viendo crecer las cosas, eh, nos encontramos con que nunca en la historia habíamos visto un cambio que fuera tan rápido como el de ahora. Esta es una frase que saqué de un quote de una entrevista de Sundar Pichai. Sundar es el CEO de Google, que decía hace un par de semanas en una entrevista que le hicieron, el cambio que estamos viendo ahora es mucho más rápido que el anterior. Y esa es la verdad, ¿sí? Y para ello me voy a remontar a hablar de un personaje al que admiro mucho, que se llama Gordon Moore. Gordon Moore fue uno de los cofundadores de Intel. ¿Sí? Si ustedes tienen un computador, seguramente ese computador tiene o tuvo en algún momento un chip Intel. Moore se dio cuenta, por allá en 1965, que cada 18 meses la cantidad de transistores que había en sus circuitos, en sus chips, se duplicaba. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 18 meses tenía el doble de la capacidad de procesamiento por el mismo precio o que la capacidad de procesamiento caía a la mitad cada 18 meses. Y desde 1965 lo que hemos visto es que la ley de Moore se viene cumpliendo en todo lo que tiene que ver con tecnología, no solo con los chips, no solo con los procesadores, sino lo que hemos venido viendo es que cada 18 meses se está duplicando la capacidad de procesamiento. Entonces, los humanos tenemos un problema al tratar de proyectar un crecimiento exponencial. Si uno le dice a una persona, oiga, voy a dar 10 pasos, ¿a cuánto llego? Y los pasos son lineales, la gente es capaz de decir, ok, voy de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y a 10. Pero cuando yo le digo a la gente, oiga, voy a dar 45 pasos, ¿cierto? Pero los voy a hacer, cada paso va a ser el doble del anterior, la gente empieza a perder la capacidad de entender hacia dónde vamos. Entonces, hagamos ese ejercicio. De 1 voy a 2, pero de 2 no voy a 3, sino que ya voy a 4 y de 4 voy a 8 y de ahí voy a 16, a 32, a 64, a 128, 256, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante? Que cuando doy esos 45 pasos, entonces no voy de 1 a 45, sino que voy de 1 a 17 trillones. ¿Sí? Esta es la curva de la ley de Moore. Esta es la velocidad a la que la tecnología viene creciendo. Y tal vez lo más interesante, lo más chévere, pero también lo más preocupante, es que apenas estamos aquí. ¿Sí? Y que los cambios que vamos a ver en las próximas 3 iteraciones son más grandes que los cambios que hemos visto en las últimas 20. ¿Sí? Así que los próximos años van a ser mucho más movidos que los años anteriores. Con un, entre comillas, agravante, y es que cada día delegamos más en la tecnología, cada día le damos más espacio a la tecnología para que entre a nuestras vidas y entonces todas esas aristas a las que le inyectamos tecnología dejan de crecer a la velocidad que venían creciendo naturalmente y empiezan a crecer a estas velocidades exponenciales.
Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA. Si han visto las noticias en el último año, NVIDIA ha sido, en los últimos 2 años, NVIDIA ha sido el gran protagonista de este boom de la tecnología y de la inteligencia artificial. Decía Jensen hace 8 días, 10 días en la inauguración del CES, decía, nuestros sistemas están creciendo más rápido que la ley de Moore. En la medida en que podemos construir la arquitectura, los chips, los sistemas, las librerías y los algoritmos al mismo tiempo, somos capaces de movernos y de innovar más allá de lo que se veía en esa ley. Ahora, como les decía, estamos hablando de inteligencia artificial desde mediados de la década de los 50, cuando un grupo de científicos en el Dartmouth Summer Research Project planteó la idea y la teoría de cómo tener máquinas a las cuales yo no les decía haga A o B, no tenga solo ceros o unos, sino tome un conjunto de información, aprenda sobre esa información y tome sus propias decisiones. En ese momento tuvieron tres problemas. Necesitaban información, necesitaban dónde guardarla, necesitaban cómo procesarla y ninguna de esas tres características existía, razón por la cual la inteligencia artificial estuvo en lo que hoy se conoce como el gran invierno de la inteligencia artificial hasta hace más o menos unos 10 años. ¿Cómo llegamos aquí entonces desde 1956 hasta ahora? ¿Sí? Aquí hay algunos avances que son tecnológicos, aquí hay algunos avances que son sociales, pero que me parece importante tratar de entender. El primero es, en 1969 vimos el primer controlador programable. En 1970 empezamos a hablar de cloud computing, de computación en la nube, pero nos tocó esperar casi 24 años para ver las implementaciones reales. En 1983 nace el Internet, pero para la mayoría de nosotros tuvimos que esperar cerca de 12 años antes de poder tener acceso a ella. En 1996 aparece Google, que es fundamental en el desarrollo, por lo menos de lo que es la inteligencia artificial el día de hoy, porque muchas de las bases sobre las cuales se han construido los nuevos algoritmos fueron creados por la gente de Google. En 1999 aparece el gran boom de las .com y con el gran boom de las .com también vino la explosión de la burbuja. En el 2003, las máquinas por primera vez pasaron de entender solo números a poder captar y entender el lenguaje. Entonces ya no tenían que traducir todo a ceros y unos, sino que podían entender un comando escrito. Luego en el 2007 con el iPhone aparece la revolución móvil, en el 2010 aparecen las redes sociales, en el 2013 Google lanza los Ngrams. Tal vez la mejor explicación, la explicación más fácil de qué es un Ngram es cuando ustedes están usando Google y empiezan a hacerle una pregunta a Google y Google empieza a autocompletar esa pregunta que ustedes están haciendo. Eso es un Ngram, es un modelo estadístico que puede predecir palabras con base en usted quién es, usted dónde está, cuál es el contexto actual, en donde usted está, qué es lo que más me pregunta. Entonces, por eso Google empieza a autocompletar. Esos son los Ngrams. Y de ahí empiezan a salir los modelos de transformación en donde yo puedo tener encoders y decoders y sobre el cual yo puedo tomar una cantidad de información, puedo empezar a entrenar grandes modelos, que fue lo que nos trajo aquí hasta donde estamos. Entonces, esta es una gran, digamos, esta es una visión súper resumida de ese gran momento, con tres momentos que me parece importante resaltar. El tema de las .com, la revolución móvil y las redes sociales, porque cuando se explota cuando aparece el boom de las .com, empiezan a aparecer todos estos, las telcos y todos los carriers y empiezan a básicamente tender fibra óptica alrededor del mundo y empiezan a generar data centers para poder empezar a mover lo que se veía como una gran oportunidad y un cambio radical en la economía. ¿Qué pasó cuando explota la burbuja de las .com? Que esas telcos se quedan básicamente con una infraestructura ya instalada que tenían que empezar o sea, que seguían pagando, pero que ya se estaba depreciando. Y entonces empezamos a ver cómo aumentó la capacidad de procesamiento en el mundo, cómo aumentó la conectividad, pero también cómo los costos de almacenamiento y procesamiento empiezan a caer. Muchas de las telcos venían a los clientes y les decían en ese momento, oiga, le vendo este servicio on a penny of the dollar, ¿no? Ni siquiera le voy a cobrar lo que estábamos hablando hace un año, sino págueme 2 centavos por utilizar esto para yo por lo menos tener algún ingreso que me permita cubrir los costos fijos. Entonces se vienen abajo los costos de almacenamiento y de procesamiento. Y luego aparece la revolución móvil que trae un cambio de pensamiento. Ya no era qué tan rápido, qué tanto performance puedo dar, sino oiga, qué tanto performance por vatio puedo generar, porque necesito que el teléfono dure todo el día cargado.
No me sirve de nada tener, a diferencia de lo que me pasaba en los data centers y me pasaba en los computadores, que no importaba cuánta capacidad necesitaba, cuánto poder necesitaba. En realidad, con los teléfonos empezamos a ver el tema de performance por vatio, empezamos a ver cómo se mejoró la compresión de esos datos y la velocidad de transmisión de esos datos y la conectividad inalámbrica. Y aparecen las redes sociales y a través de las redes sociales empezamos a producir datos, datos y más datos. Y si ustedes se acuerdan de las tres grandes limitantes que tenían los científicos en 1956, eran procesamiento, almacenamiento y data. Y esos tres, como en una gran sopa, ¿sí? De la noche a la mañana, a comienzos de este siglo, empiezan a aparecer. Y la data que aparece no es solo, digamos, data tradicional, sino que es data etiquetada y anotada. Piensen, por ejemplo, cuántas fotos de gatos hay hoy en Internet debidamente marcadas. Alguien le toma una foto a su gato y dice, esto es un gato. ¿Sí? Y si yo puedo tomar 298 millones de fotos y le puedo entregar eso en un algoritmo y le puedo decir, oiga, estas 298 fotos que usted ve es un gato, pues el algoritmo aprende que eso es un gato. Esa es la razón por la que tal vez las primeras implementaciones que vimos de inteligencia artificial era que sus fotos podían distinguir cuando había un perro o un gato en ellas, ¿cierto? Entonces, datos etiquetados, datos anotados y una cantidad increíble de datos. Cada 2 años estamos duplicando la cantidad de información que producimos. Para este año se estima que vamos a producir alrededor de 175 zettabytes. Un zettabyte son 1.000 millones de terabytes. La mayoría de ustedes de pronto tiene un computador que de pronto tiene un terabyte. Así que para que hagan más o menos cuentas. Y estamos utilizando datos de una manera como nunca en la vida lo habíamos utilizado. GPT-2, que fue tal vez el primer modelo que publicó la gente de OpenAI, fue un modelo entrenado en 1.500 millones de parámetros. ¿Sí? Tenía 1.500 millones de parámetros, que suena un número importante. Ahora, GPT-3, que fue con el que se lanzó ChatGPT al mercado, pasó de 1.500 millones a 175.000 millones. ¿Sí? Y hoy en día ya vemos modelos que están cerca de los 2 billones de parámetros. Puede ser Gemini, puede ser Cloud, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es una explosión en la cantidad de la data, que ha seguido el mismo modelo que vio Gordon Moore con el tema de los procesadores. No tanto en el nivel de crecimiento, sino en el costo de procesamiento. Entonces, entrenar un modelo como GPT-3 le tomó a OpenAI en el 2018 unos 5 millones de dólares. Un modelo de ese mismo tamaño el año pasado, en realidad costaba entrenarlo cerca de $500,000. Perdón, en el 2023. Y este año el costo de entrenar un modelo como ese es de menos de $35,000. Entonces, esto hace que se democratice el acceso a este tipo de tecnologías, porque una compañía de un tamaño normal puede decir, oiga, voy a invertir $35,000 para entrenar un modelo. Ahora, no todo el mundo quiere entrenar modelos, pero todos sí quisiéramos poder ejecutar queries y ejecutar consultas sobre esos modelos. Y lo otro interesante es que el costo de procesamiento de queries en los últimos 24 meses ha caído 100 veces. Es decir, a comienzos del año pasado, cuando yo quería consumir un token para usar OpenAI o Gemini o cualquiera de estos modelos, un token me servía para procesar alrededor de 100 palabras. Hoy en día ese mismo token me permite procesar no 100, sino 10.000 palabras, o sea que estoy pagando 1% de lo que pagaba hace un año o 2 años para poder hacer esos procesos. Y con ello hemos visto también unos cambios importantes en cómo se entrenan los modelos. Por ejemplo, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la cantidad de información que puede tener Google o que puede tener Amazon, ¿sí? De información para entrenar un modelo. Pero hoy en día yo puedo producir data sintética a partir de los datos que yo tengo, y con esa data sintética puedo entrenar mi propio modelo con la misma veracidad y con la misma efectividad de los datos originales. Estamos viendo modelos multimodales, de verdad multimodales. Estamos ya viendo modelos que pueden ver, que pueden oír, modelos que pueden razonar, modelos que pueden planear, y estamos viendo modelos que pueden tomar acción. Estamos viendo además modelos especializados que ya no necesitan ser tan grandes, en donde el tamaño ya no importa, y en donde estamos viendo, por ejemplo, si ustedes tienen uno un teléfono que hayan comprado, por ejemplo, en el último año, esos teléfonos ya tienen algunos modelos dentro que se pueden procesar dentro del dispositivo. Son modelos mucho más específicos. Y por último, penúltimo, estamos viendo un cambio en la ventana de contexto. ¿Qué es la ventana de contexto?
el tamaño de la instrucción que yo le puedo dar a la inteligencia artificial. Entonces, hace 2 años yo le podía decir, y ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos, quiero que me ayudes a planear un viaje a la Amazonía colombiana. Ese era mi query. ¿Listo? Eso tenía una limitante de 128K. Los nuevos modelos hoy en día ya tienen limitantes de 1 millón de caracteres. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer una pregunta con 1 millón de palabras, ¿sí? Pero de pronto no son palabras, pueden ser palabras y pueden ser documentos y páginas e instrucciones. Lo que hace que yo ya no solo pueda producir texto a texto, es decir, oye, prodúceme este escenario, sino que yo le puedo decir, produce algo que genere a una acción. Ese algo que genere una acción es algo que estamos viendo con los llamados AI agents, ¿sí? Agentes de inteligencia artificial. Decía a mediados del año pasado Eric Schmidt. Eric Schmidt fue el adulto responsable que trajeron los fundadores de Google cuando iban a salir a la bolsa y terminó siendo el CEO de la compañía. Decía, cuando esas tres cosas las veamos en escala, vamos a tener un impacto en el mundo que nunca hemos visto. Y ahí es donde estamos hoy. Eso es lo que vamos a ver este año. Y pónganse a pensar por un minuto quién es el campeón mundial de damas. Es un computador. ¿Quién es el campeón mundial de ajedrez? Deep Blue, el computador de IBM que en la década de los 90 le ganó a Gary Kasparov. ¿Quién es el campeón mundial de Go? Go es un juego milenario, si no lo han visto, hay un documental súper chévere en Netflix acerca de la historia de AlphaGo. La gente de DeepMind decidió a mediados de la década pasada dijeron, oiga, hagamos con Go lo que hizo la gente de IBM con ajedrez. ¿Sí? Y entonces cogieron un algoritmo y lo entrenaron, se consiguieron al número 2, al número 3 del mundo, los pusieron a que entrenaran el algoritmo y dijeron, busquemos al Gary Kasparov de Go e invitémoslo a un torneo en donde juguemos 5 veces. Entonces buscaron, ese modelo se llamaba AlphaGo, buscaron a Lee Sedol, que era el campeón mundial, invitaron a Lee Sedol a estas partidas y este es Lee Sedol saliendo de la primera partida. ¿Listo? Partida en la que perdió. Entonces le preguntan, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió? Y le responde Lee Sedol al periodista, le dice, la verdad es que no pensé que el algoritmo estuviera en el nivel que estaba. Y le puse una trampa y le puse un bait y no solo no me cogió el bait, sino que aprovechó el bait para ganarme. Entonces, en realidad cometí un error y lo cometí a conciencia tratando de engañar el algoritmo. Entonces, muy bien, listo, nos vemos dentro de 2 días. A los 2 días volvieron y esto en Corea es como cuando ustedes ven el Super Bowl, ¿no? Todo, las pantallas alrededor tienen estadísticas, se ve todo, etcétera, etcétera. Hay comentaristas, todo el cuento. En la jugada 18, el algoritmo hace un movimiento y todos los comentaristas brincan y dicen, ¿qué pasó? El algoritmo está loco, este movimiento no tiene ninguna lógica. Los ingenieros de DeepMind se cogen la cabeza y dicen, algo extraño pasó, la embarramos. Y Lee Sedol dura cerca de 17 minutos tratando de entender qué es lo que vio el algoritmo que él no hubiera visto. Se levantó, fue, fumó, volvió y al final perdió. Y de las 5 partidas, Lee Sedol perdió 4. ¿Sí? Y al final se retiró diciendo, jamás en la vida quiero volver a jugar competitivamente porque ya como humanos no tenemos nada que hacer contra los computadores. Entonces la gente de DeepMind dice, oiga, este algoritmo que le ganó a Lee Sedol fue un algoritmo que entrenamos los humanos. ¿Qué pasa si creamos uno al que básicamente le decimos las reglas y lo ponemos a aprender con inteligencia artificial? Y tal vez lo primero que quisiera que se llevaran hoy es la velocidad a la que puede aprender o crecer la inteligencia artificial. En menos de 3 días, el AlphaGo Zero, este nuevo algoritmo que se entrenó a sí mismo solo con las bases, logró el nivel del algoritmo que le había ganado a Lee Sedol. Y en menos de 21 días, en menos de un mes, ese algoritmo llegó básicamente al top de los 60 jugadores profesionales y se convirtió en el gran maestro. Entonces, lo que estamos viendo y tal vez el impacto más grande de la inteligencia artificial es la velocidad a la que puede crecer o a la que puede aprender. Hay un algoritmo que me gusta mucho que se llama Midjourney. Es un algoritmo en el que ustedes pueden escribir. Entonces yo le puedo decir, quiero que hagas un retrato de una niña rubia en un pastizal o en un campo de girasoles. O quiero que pintes un cuadro de un hombre afroamericano en un caballo sobre un pastizal. Cuando ustedes escribían esta instrucción hace un año largo, estas son las imágenes que ese algoritmo les producía. ¿Sí? Hoy en día, si ustedes le
piden al algoritmo que les produzca esas imágenes, esto es lo que les produce. ¿Sí? Estas personas no existen, ¿sí? Así como este personaje nunca existió, ¿sí? Así como nunca vimos a estas personas que muchos creen que son las amigas de Jacqueline Kennedy, así como ninguna de estas personas que hacen parte de algunas campañas de productos famosos existieron. Así como el Papa nunca se puso el tal abrigo de invierno hace como 18 meses y todo el mundo compartió la imagen de, ¿vieron el Papa con el abrigo? No, el Papa nunca se puso ese abrigo. Alguien escribió un algoritmo con el que se generó esa imagen. Entonces, hoy lo que estamos viendo es la posibilidad de generar imágenes súper realistas a partir de un prompt relativamente sencillo, ¿sí? Como este. Quiero un happy female designer standing in an office, ¿sí? Un algoritmo, un prompt súper pequeño, súper conciso. O puedo tener unos prompts un poco más detallados en donde digo la niña, qué está haciendo, cuál es el tipo de visión, etcétera, etcétera. Em, Esta es una foto que me encanta porque no sé cuál era el prompt con el cual la generaron, pero me imagino que el prompt tiene varias partes, ¿no? El primero es madre e hija, el segundo es más o menos 1920, el tercero es hay algo de preocupación o de tristeza en la mirada de ellas, el cuarto esto es una foto en blanco y negro, pero el quinto, que es tal vez el más chévere, es quiero además que esta foto parezca rasgada por haber sido sacada de un cajón, ¿no? Entonces, esta es una imagen que de nuevo nunca existió, esta es una imagen que alguien escribió un prompt para que eso pasara. Y hoy en día, por ejemplo, para ustedes, ya podemos empezar a producir imágenes para campañas publicitarias sin tener que contratar un fotógrafo, sin tener que tener la iluminación, sino a partir de prompts podemos generar imágenes de lo que sea. También podemos quitar y mejorar las imágenes que tenemos. Si tienen uno de los recientes teléfonos de Android o si tienen uno de los recientes teléfonos de Apple, ya pueden tomar una foto en donde tomaron la foto y se dieron cuenta que la foto está bonita, pero hay componentes que no. Entonces, oiga, ese carrito está feo, quiero quitar el carrito, pero para quitar el carrito el algoritmo tiene que pensar y reproducir qué hay detrás. Esta foto que me saqué está súper bonita, pero estas personas se atravesaron, quiero quitar las personas, pero de nuevo el algoritmo tiene que pensar qué puede haber detrás y reemplazar eso. O eso ya lo pueden hacer hoy con la mayoría de los teléfonos que hay en el mercado. Y no son solo imágenes, hoy puedo producir un video de, oiga, quiero una mansión en Santorini tomada desde un dron que va cambiando de ángulo, o le puedo escribir al algoritmo, un algoritmo que se llama Runway, en el cual le puedo decir, oiga, quiero un video de una camioneta Land Rover blanca en una carretera de piedra al lado de un abismo andando a alta velocidad, quiero un video de unos labradores, etcétera, etcétera. Y a partir de una única imagen, también puedo tratar de producir algunos videos. Entonces, aquí vemos como una mezcla de las cosas que se pueden hacer desde el punto de vista visual, pero también lo podemos hacer desde el punto de vista auditivo. Piensen, por ejemplo, un músico que por la mañana se levanta con una tonada en la cabeza y hace esto. Y le dice, oiga, ¿cómo sonaría esto en saxofón? Y le dice al algoritmo, oye, si tenemos un ensamble completo. Piensen cómo cambia eso el modelo completo de creación musical. Es algo bien interesante. Hay un video, no lo voy a pasar porque vamos un poquito corticos de tiempo, pero si lo quieren ver está en mi TikTok, antes de que les cierren TikTok, esperando que la próxima semana no les cierren TikTok, pero lo pueden ver, pero es básicamente un video en donde lo que ocurre es que yo hablo en español y después ese video es traducido al hindi, al alemán y al chino, y no solo lo traduce, con mi voz, sino que los movimientos de mi boca corresponden específicamente a esa conversación. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer con inteligencia artificial hoy en día? Primero, podemos resumir y podemos extraer información. Segundo, podemos analizar, podemos encontrar patrones, generar insights, podemos predecir, podemos decirle al algoritmo que aprenda de esos datos. Tercero, podemos crear. ¿Qué podemos crear? Documentos, presentaciones, audios, videos. Y podemos automatizar procesos en nuestras empresas que son repetitivos, procesos que nos quitan mucho tiempo, procesos en donde de pronto yo puedo quitarle ese proceso a una persona para que la persona haga algo de mayor valor, ¿sí? Y dejar que el robot haga esa parte automatizada con un aprendizaje sencillo de inteligencia artificial. ¿Cómo lo puedo hacer? Sobre todo si estamos en un modelo de pequeñas y medianas empresas, hay como tres grandes grupos de soluciones. El primero son las soluciones preconstruidas.
¿sí? Esas construcciones, esas soluciones generales como ChatGPT, como Gemini, como Claude, como Llama, como Perplexity, que podemos usar de manera gratuita o sobre las cuales podemos adquirir una suscripción. Algunos ejemplos de cosas que he hecho en estos años eh, con las herramientas. Este es uno, nos íbamos de viaje, estábamos planeando un viaje con unos amigos que venían de Estados Unidos y dijimos, oye, actuando como un agente de viajes, genera una propuesta de viaje high-end para 4 personas adultas a la Amazonía colombiana, ¿no? Entonces él arranca y nos dice, mire, la propuesta de viaje a la Amazonía tiene 5 días, 4 noches. Lo primero es llegue a Leticia, lo segundo es quedes en este sitio, lo tercero es ta, 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 y nos hizo todo el plan. ¿Sí? Los invito para que en sus próximas vacaciones, independientes si usan una agencia de viajes o no, usen uno de los algoritmos existentes para que puedan ayudar a construir eso. También le puedo decir, oiga, ayúdeme a crear un código en Python que me permita automatizar el envío de correos electrónicos de mercadeo de forma diaria a un grupo de prospectos. Y él entiende lo que le estoy pidiendo, me arma todo el código y ese código yo ya se lo puedo entregar a mi ingeniero de sistemas para que lo ponga en mi página web o lo incluya en mi CRM, etcétera, etcétera. Este ejercicio lo hice para una compañía, para un grupo gastronómico aquí en Colombia y le dijimos, actuando como un chef experto en comida asiática, crea una receta que mezcle los sabores de Indonesia con los ingredientes del Pacífico colombiano. Entonces, básicamente lo que hace el algoritmo es se inventa, saca los ingredientes, la preparación, etcétera, etcétera. Yo puedo tomar un documento y decirle al algoritmo, oiga, ¿sabe qué? Resúmame el documento porque la verdad no tengo tiempo para leérmelo. Y entonces le inyecto el documento y él básicamente lo que hace es, se lee el documento y me genera un resumen del documento. Y aquí hay uno un poquito más elaborado pensando en algo que desde una compañía mediana o pequeña pudiera generar una campaña de mercadeo. Entonces le vamos a decir, oye, eres un experto en marketing digital, créame un outline para una campaña de mercadeo para el lanzamiento de un producto de cuidado capilar para perros, teniendo como target market un buyer persona que es una pareja de jóvenes de 29 años latinoamericanos de estrato medio. ¿Sí? Y él nos va a armar el outline, nos va a decir cómo es el buyer persona, cuáles son los objetivos, cuál es el objetivo y la estrategia de la campaña, me va a decir cuáles son los canales de comunicación, me puede decir hasta qué debería usar, cuál debería ser el budget que yo debería incluir. Entonces, creo que lo que pueden ver es, hoy podemos hacer 1 millón de cosas con inteligencia artificial. Y estos son solo las soluciones preconstruidas generales. Hay algunas que son más específicas. Vimos ya hoy un par de ellas, Midjourney el de las fotos, Runway el de los videos, pero si estoy haciendo algo a nivel legal, puedo utilizar una base como Harvey. Si estoy haciendo algo a nivel médico y quiero además que sea HIPAA compliant, puedo utilizar un modelo como MedML de Google, en donde puedo entrenar datos científicos o médicos directamente sobre ese modelo. ¿Listo? Ahora, estamos viendo cada vez más nuevas capacidades de inteligencia artificial en las aplicaciones que ya utilizamos, ¿sí? Y tal vez este es el camino más fácil para comenzar. Si ustedes utilizan hoy Microsoft o si utilizan Google, hoy pueden empezar a hacer cosas como al final de una reunión como esta, le puedo decir que por favor me resuma quién dijo qué y a qué acuerdos llegamos. Le puedo decir, oiga, a través de este correo necesito entender en qué quedamos, ayúdeme a construir la respuesta, ayúdeme a crear una presentación, ayúdeme a resumir toda esta cadena de correos, ¿sí? Si tienen un iPhone y lo tienen actualizado, si tienen un iPhone 15 Plus, perdón, 15 Pro, 15 Pro Max o alguno de los 16, ahora van a encontrar este botoncito que ven ahí en la pantalla. Y con este botoncito yo le puedo decir, oiga, ¿sabe qué? Ayúdeme a reescribir lo que yo ya tengo escrito y puedo escoger si lo quiero más amigable, más profesional, si lo quiero más conciso y él me lo va a arreglar. Y lo mismo en el computador ahora, en el correo, seguramente ya habrán visto este botón que dice Summarize, en donde si ustedes reciben un correo o tienen una cadena de correos, él les puede generar un resumen rápido. Pero además todas las aplicaciones que usamos, que ustedes usan en su negocio, SAP, o si usan Oracle, o si usan Salesforce, o si usan alguna de las soluciones de Amazon, o de IBM, o de Adobe, o de Microsoft, todas están incorporando inteligencia artificial, todas están incorporando agentes de inteligencia artificial, e incluso algún hardware ya también lo está haciendo. Este ejemplo me parece... My name is Gabriel. I'm a software engineer from Brazil. And I've used sign language my entire life to connect with my friends and family. Now, Lenovo is working to help me connect with anyone, anywhere.
Me parece súper poderoso porque nos da un poco la idea de qué podemos hacer con la tecnología. Una persona sordomuda que ahora puede participar de las reuniones, no necesariamente obligando, entre comillas, a los demás a aprender el lenguaje de señas, sino pudiendo él hacer su lenguaje de señas y que el computador sea el que lo traduzca. Y la tercera opción son los desarrollos a la medida. Es un desarrollo que yo ya hago para mi negocio específico. Hoy ya estamos utilizando inteligencia artificial para detectar cáncer más temprano. En finanzas se utiliza mucho inteligencia artificial, sobre todo por la capacidad de procesamiento de datos. Compañías de data centers están disminuyendo sus costos de energía para enfriamiento, digamos, de los data centers derivado del uso de inteligencia artificial. La gente de DeepMind dice que para este año, este es un artículo de finales del año pasado, dice, oiga, es muy posible que para el próximo año la mitad de todas las solicitudes de carácter legal que nos llega al departamento legal las podamos solucionar directamente con inteligencia artificial. Estamos utilizando inteligencia artificial para detectar fraudes. Si en el último año han recibido mensajes de su banco cuando hacen una transacción, es porque de pronto el algoritmo dijo, oiga, esta no es una transacción normal, no es una transacción que caiga dentro del patrón de uso de este personaje, entonces voy a generar una alerta adicional. Decía Walmart a final del año pasado que habían tenido que hacer un cambio de 850 millones de piezas en su catálogo. Y decían, si hubiéramos hecho esto a mano, hubiéramos tenido que contratar 100 veces todos los empleados que tenemos en Amazon, lo hicimos directamente a través de inteligencia artificial. American Airlines, por ejemplo, tiene un nuevo algoritmo que lo que busca es que todos sus pasajeros se ahorren aproximadamente 12 segundos entre los traslados, digamos, de un gate a otro cuando llegan en conexiones. Entonces, hombre, todo este ejercicio para 12 segundos, claro, 12 segundos por la cantidad de pasajeros de un vuelo, por la cantidad de vuelos, eso es una plata importante que se puede ahorrar. La gente de Petrobras encontró 120 millones de dólares en ahorros en 3 semanas incorporando inteligencia artificial al pago de impuestos. Y en Colombia, bueno, el 25% del código que se escribe hoy en Google ya lo escriben con ayuda de inteligencia artificial. Y en Colombia estamos viendo un piloto súper interesante de Keralty. Keralty es un grupo dedicado a la salud, en donde básicamente cuando el paciente llega, el doctor abre su historia clínica y le sale un ayudante que le resume la historia clínica del paciente, que le muestra, digamos, las cosas más importantes y que cuando él empieza a meter los síntomas de los que está tratando, el algoritmo empieza a decirle, esto puede ser esto, 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 esto. Esto va a ayudar a los médicos a que mejoren en la calidad de sus atenciones. ¿Por qué usar inteligencia artificial? O mejor, ¿qué dice la gente que ha obtenido cuando han utilizado, incorporado inteligencia artificial en sus operaciones? Han visto un aumento y una mejora en su eficiencia operativa, han visto mejoras en la experiencia del cliente, han visto cómo su innovación se ha acelerado, han visto mejoras en la productividad de sus empleados, han podido desarrollar nuevos productos y servicios y sobre todo han encontrado una mejor forma de tomar decisiones estratégicas. Y entonces seguramente ustedes han oído esta frase a lo largo de este último año. Alguien siempre dice, no, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Y la verdad es que no, la inteligencia no nos va a dejar sin trabajo, la inteligencia artificial no nos va a dejar sin trabajo per se. Alguien que sabe utilizar la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, como ya ha pasado en el pasado. ¿Sí? En 1968, los profesores de matemáticas en los colegios se quejaban porque los estudiantes estaban usando la calculadora. Piensen, por ejemplo, en un trabajo como el del accountant, ¿sí? El contador. ¿Cuántos contadores conocen hoy que todavía lleven las cuentas en esas grandes calculadoras que tenían los rollos de papel? O piensen en el arquitecto. ¿Cuántos ingenieros y arquitectos conocen que todavía diseñen sus planos a mano alzada y no sean expertos en aplicaciones tipo CAD? Lo que pasó fue que el arquitecto que no aprendió a usar CAD básicamente se volvió incontratable porque el arquitecto que sí sabía usar CAD hacía el trabajo más rápido, mejor, más barato, ¿sí? Entonces, lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. ¿En dónde nos enfocamos nosotros desde Botkers? ¿En dónde nos enfocamos nosotros con nuestros clientes, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, sobre todo en el segmento de SMB? Primero, en esos procesos que son complejos y manuales, que todavía le quitan mucho tiempo, que todavía tienen mucha manualidad, ahí decimos, oiga, aquí podemos meter bots, chatbots, algoritmos que le pueden ayudar a ustedes
a eliminar esos procesos o por lo menos entregárselos a una inteligencia artificial que lo haga. Aquellos procesos que son intensivos en data crunching, que tienen muchísima información, la inteligencia artificial es fantástica para tomar toda esa información, procesarla, analizarla y darnos insights. Aquellos procesos de marketing, en marketing estamos viendo unas soluciones increíbles que pueden a través de inteligencia artificial generar mejores resultados. Si están buscando mejorar la productividad de sus empleados, utilizar mecanismos de inteligencia artificial y de automatización son claves. Y en temas de servicio al cliente, ahí diría yo que es en donde nos podemos enfocar como pequeñas y medianas empresas para empezar a incorporar este tipo de herramientas. But you know, I think about this. Entonces And Bill what Gates about en this internet thing? 1995 Do you know anything explicando about qué era that? el Internet. Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. So Right. everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to Y people. si ustedes oyen la explicación It de is the Gates, es big una new thing. explicación Yeah, but you know, súper sencilla. it's easy to criticize Pero something entonces you Letterman le don't fully pregunta understand, which is my una cosa que position dice, oiga, de here. pronto yo no But entiendo, I pero can me parece remember ilógico. a couple of months ago there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? Y entonces Letterman le dice, oiga, pero eso que están diciendo que se puede hacer con el internet, pues yo lo puedo hacer con la radio, ¿no? Entonces, de ese video hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera, cómo la mayoría de las personas cuando no entendemos algo, tratamos de bajarlo al nivel que entendemos. Pero la segunda, la simplicidad de la presentación que hace Gates. Y siempre me he preguntado, bueno, en los últimos 3 años, me he preguntado si Bill Gates en ese momento lograba entender el impacto que iba a tener el Internet en realidad en nuestras vidas, más allá de lo que él dijo, no, voy a poder mandar correo electrónico y entonces ahora vamos a poder tener nuestras páginas web, es súper interesante. Y siempre me pregunto, oiga, ¿será que en ese momento Gates era capaz de predecir que yo iba a poder llamar a mis hijos? El uno vive en Filadelfia, la una vive en Filadelfia, el otro vive en California. Todos los días que yo quiero, poderlos ver en cualquier momento que yo quiera sin tener que pagar plata. ¿Será que Bill Gates en ese momento lograba predecir que como humanos íbamos a tomar una decisión tan radical como la de por dónde me voy a ir hoy a tal sitio y se la íbamos a delegar a un algoritmo que la mayoría de nosotros no entiende cómo funciona? ¿Será que esa explicación tan sencilla que Bill Gates daba en realidad era una máscara, pero él ya sabía que, por ejemplo, yo iba a poder tomar mi teléfono o yo iba a poder tomar mi reloj y lo iba a poder poner al lado de un parlante cuando oigo una canción que me gusta y en 10 segundos recibir el artista, la canción, el álbum, dónde la puedo escuchar, etcétera, etcétera? ¿Será que Bill Gates en ese momento lograba predecir que gracias al Internet yo por la mañana me puedo levantar, saludar a Siri y que Siri suba a las ventanas de mi cuarto, prenda la música en el baño, prenda la cafetera de mi señora, etcétera, etcétera? ¿Será que Bill Gates en ese momento lograba entender que gracias al Internet yo puedo hacer cosas como salir y decirle al carro que está parqueado 3 filas más allá que venga por mí y no tener que caminar yo hasta allá? El mensaje que quería darles con este símil es que ese 1995 de Bill Gates hablando del Internet es nuestro 2025 hablando de inteligencia artificial. Y que todos los ejemplos que les he contado y que todo lo que estamos oyendo en realidad corresponden a esa visión inicial de lo que puede llegar a ser el impacto de la inteligencia artificial, que seguramente será más grande que el que hemos visto en términos del Internet. Y también hacerles caer en cuenta que estamos hoy mucho más cerca del año 2050 que del año 1995 y que la velocidad a la cual vamos a seguir evolucionando es más rápida para los próximos años. Espero que les haya gustado. Siempre me gusta terminar mis conferencias hablando de algo que veo de los latinoamericanos. Y es cuando hablamos con los latinoamericanos, generalmente los latinoamericanos hablan del futuro como algo que está súper lejos, pero la verdad es que el futuro ya está aquí. Si les gustaron los slides, los pueden descargar utilizando ese código QR. Si no, luego van a recibir la grabación del video. Todo tuyo, Fabio.
Ok, Samir, muchas gracias por tu presentación. Gracias a las personas que se pudieron conectar. Creo que ha sido muy, pero muy interesante toda la información que has compartido en esta mañana. Si hay alguna pregunta, por favor, pueden usar el chat para escribirla ahí o si gustan poner sus micrófonos y sus cámaras y hacer la pregunta en vivo y a todo color, pues también lo pueden hacer. Esta presentación es la versión en español de la que ya tuvimos la semana pasada en inglés y la intención es dar una introducción, pues, para que sepamos cómo es que nació esta idea de la inteligencia artificial y cómo puede impactar o cómo podemos usarla en nuestras pequeñas o medianas empresas. Es una introducción nada más. Creo que Samir ha sido muy, pero muy claro y muy específico en todo el historial y las cosas que podemos hacer y las herramientas que ya existen que nosotros como empresarios podemos utilizar. Los estoy invitando a nuestra siguiente participación en estos webinarios, porque en febrero tendremos la continuación y la continuación ya va a hablar un poquito más de la automatización de los procesos, que fue un punto que Samir tocó ya al final. Entonces vamos a ir un poquito más a fondo en cuanto a la automatización de procesos que ustedes como empresarios puedan tener en sus compañías. Así que los invito a que chequeen nuestro calendario. Yo también voy a estar enviando una invitación personal a cada uno de los miembros de la Cámara de Comercio para que se puedan conectar y puedan aprender un poquito más de cómo se va a hacer esa automatización, qué tipo de procesos se pueden automatizar utilizando a la inteligencia artificial. Mira, Fabio, ahí puedo Eh, empatar con esta pregunta que llegó en el chat de cómo se utiliza sí, para temas de contratos. Esa ajá. es una buena pregunta. Hoy vemos dos formas. Uno, la primera, em, uno puede utilizar los contratos para enseñarle al algoritmo, ¿cierto?, sobre unos temas específicos y luego que él pueda responder preguntas sobre eso. O dos, hoy puedo utilizar inteligencia artificial para analizar contratos, ¿sí? Tenemos un cliente que hace compra de sentencias judiciales y básicamente lo que recibe es básicamente un dictamen, es como un contrato, ¿cierto? Y ellos nos decían, mire, tengo un problema y es que para crecer necesito contratar más abogados, pero el grueso de los abogados, el grueso del tiempo del abogado no se va analizando la sentencia, sino sacando la información que necesito, por ejemplo, de quienes están involucrados para pasarlos por todas las listas de validación de antecedentes, la lista Clinton, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo toma ese contrato y saca toda la información pertinente de personas involucradas, y ellos nos dicen, ustedes me quitaron el 40% del trabajo, eso quiere decir que ahora puedo procesar el 40% más de sentencias judiciales, eso quiere decir que mis ingresos tienen un potencial de incremento de 40%. Yo puedo tomar contratos y analizarlo para pedirle, por ejemplo, temas de, no sé, si es un contrato de la adquisición, por ejemplo, en Estados Unidos cuando estoy comprando una nueva vivienda. Ustedes saben cómo es el packet que viene, ¿no? Es un packet gigantesco. Yo puedo inyectarle eso a un algoritmo y decirle, oiga, dígame qué encuentra relacionado a estos temas. No sé, permisos, restricciones, zonas de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo inyectarle un contrato o varios contratos a un algoritmo y pedirle que me lo resuma, pedirle que me saque información clave. Estamos montando en este preciso momento, esta semana, es más, ahorita en 2 horas tenemos una reunión con el cliente. Básicamente nos está entregando, no son contratos, pero son formatos legales y de los formatos legales el algoritmo tiene que sacar toda la información relacionada con los participantes, ¿sí? Entonces ahí se pueden empezar a construir cosas de ese tipo. Excelente, excelente. Se puede aplicar a muchas áreas y yo ahorita me estoy pensando en el área de marketing porque muchos de nuestros negocios sí necesitan mucho en cuanto a implementación de planes de mercadeo y me estoy remontando al costo que tiene, digamos, la parte de imágenes y videos
en cuestiones de marketing. Es muy Total. costoso contratar producción y todo eso. Y Samir, has hablado de que ya existe una herramienta donde tú le puedes decir, ok, yo sé que en este grupo hay un miembro que es una fábrica de chocolate, entonces puede decir, ok, yo quiero una imagen de una familia que estén saboreando una barra de chocolate. Yo Y puedo ya además con decirle, oiga, eso, yo me montar el plan de mercadeo. Ahora, asociado a ese plan de mercadeo, yo me montar estas imágenes. Oiga, no me monte una imagen genérica. Este es mi look and feel, este es mi producto, estos son mis empaques. Incorpore eso dentro de la herramienta. Y como decías tú ahorita, puedo pasar de producir las imágenes para mi campaña de mercadeo en una semana a producirlas en 2 horas. Entonces, eso me permite time to market, eso me permite bajar costos, eso me permite ser más eficiente, pero además eso me permite generar 100 iteraciones. Oye, no es por acá, es por allá. Mi hermano que es fotógrafo y artista, mi hermano es un mago para generar imagen. Y lo que más me interesa cuando lo veo a él trabajando con estas herramientas de generación de imágenes es lo fácil que puede iterar entre unas y otras, ¿cierto? Y esa iteración, por ejemplo, para temas de mercadeo es súper clave porque yo antes, si pedía un estilo de fotos, alguien más o menos me daba una descripción, pero después me sacaban las fotos y yo las tenía que ver y aprobar. Y eso tomaba tiempo y eso implicaba gente, luces, recurso, cámara. Hoy en día la persona me puede producir los mockups en inteligencia artificial y el mockup que me gustó, una de dos, o me quedo con él o le digo, no, esto es lo que ya quiero que me produzcas en físico. Mi hermano, por ejemplo, hace eso mucho. Lo que hacen es todos los mockups para las aprobaciones, ahora las producen en inteligencia artificial y ya cuando llega la hora de hacer la foto o el video o el eso, ya se pasan a lo físico, pero ahorra muchísima plata, sobre todo muchísimo tiempo. perfecto, perfecto. No sé si habrá alguna otra pregunta de parte de los participantes. Ya estamos a punto de terminar nuestra hora, así que les agradezco mucho, en primer lugar, a Samir por participar con nosotros. Muchas gracias. Samir desde Colombia nos está ayudando con esto. Y también agradecer a la audiencia de este día por haber participado. Vamos a subir, estoy grabando esta presentación y la vamos a subir en los siguientes días en nuestra página web para que si alguno de ustedes quiera volver a retomar o revisar la presentación lo puedan hacer o pues pasársela a algún colega que también esté en la necesidad de aprender un poquito más en esto. Así que muchas gracias, Samir, muchas gracias a A los ti por la participantes invitación. Muchas y gracias a no sé, todos. bueno, y nos chequeamos en la próxima. Saludos. Chao. Feliz tarde. Chao.